Y pues daríamos inicio a la sesión de hoy. Es la última sesión que vamos a tener. Entonces me corresponde a mí el cierre, no sé si con broche de oro, pero por lo menos el cierre del proceso que estamos llevando y que pues de verdad agradezco a todos que hayan estado tan presentes, que hayan estado tan activos. Son miles de personas en todo el país que han estado vinculadas a este proceso, que de verdad esperamos de corazón todos y todas tengan éxito en su proceso de evaluación, que logren ascender y reubicarse salarialmente, que sabemos que es pues una mejora importante para las condiciones de todos, pero también pues que este no sea un espacio para reflexionar como maestros y maestras sobre nuestras prácticas pedagógicas y pues sobre los procesos y cómo llevamos a cabo pues muchas situaciones. Entonces, voy a mostrarles la presentación de hoy, que corresponde al módulo 5. Estimado, buenas tardes, disculpa, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, disculpa que te interrumpa. Bueno, tuve dificultades para el ingreso a primera hora. Aquí estoy conectado desde un teléfono de un amigo, casual me lo encontré en la calle. Darte la bienvenida, estimado, agradecerte por aceptar la invitación que el Movimiento de Integración Democrática te hace. Eh, bueno, sabemos que vienes acompañando el proceso, has estado aquí con nosotros. No sé si Joanita te presentó ya, si está aquí Joanita, qué pena, yo acabo de ingresar. Por aquí estoy, pero voy camino a mi casa también saliendo del colegio, entonces sí, Bueno, sí, sí me ayudan ahí. listo. Qué pena, Juan Camilo, agradecerte al contrario porque tú mismo hiciste el protocolo y todo. Juan Camilo es licenciado en Psicología y Pedagogía, magíster de la Universidad Pedagógica Nacional y candidato a doctor de esta misma universidad. Y ha tenido a bien, pues, trabajar con nosotros en el día de hoy, el módulo 5 de Educación Emocional, que corresponde a las capacidades socioemocionales que también son necesarias trabajarlas, compartirlas y retroalimentarlas, porque en este escenario de formación desde la integralidad pedagógica, desde la integralidad de la formación docente, debe estar presente. Eh, Agradecerte nuevamente por llegar. No alcanzo a saber cuántas, sí, tenemos 242 personas conectadas. Por lo general siempre aumenta un poco, van a ir llegando poco a poco. Eh, Como siempre lo hacemos, escríbanos en el WhatsApp, perdón, escríbanos en el chat de qué parte de Colombia están conectados para saber, para retroalimentarnos también, para saludarnos. Y bueno, darle la bienvenida, agradecerles el Movimiento de Integración Democrática. Ya con este es el quinto módulo, serían 17 sesiones de trabajo. Ya llevamos 95 situaciones pedagógicas diarias, 2 simulacros gratuitos. Este sábado prepárense, dispongan el día, la mañana completa, para que no se pierdan la oportunidad de desarrollar el simulacro número 3. Tenemos el 4, el 5, el 6. También planificado, se les compartió el cronograma de trabajo para todo el mes. Y bueno, con toda la buena voluntad, con todo el sacrificio que nos corresponde y de luego que siempre agradecidos por todos aquellos compañeros que han también tenido a bien trabajar con nosotros, de la mano con nuestro equipo. Nuevamente agradecerte, Juan Camilo, por aceptar la invitación que te hicimos y que sabemos que has estado con nosotros desde el primer momento también. Y bueno, darte la bienvenida y concederte entonces el uso de la palabra. Mi estimado, bienvenido, muchas gracias. No, mil gracias a ti, mi profe. Y sí, pues de verdad para mí siempre es un placer estar acá presente y también como parte del MIT desde Cundinamarca, acompañar pues todos los procesos de formación. Y yo también soy profe, soy orientador en Cundinamarca, en el Rosal. Y pues de verdad me alegra mucho ver personas de tantas partes del país, desde Valle, desde Caquetá, Putumayo. Eh, de verdad, para mí es un gusto poder compartir con personas de tantos lugares y pues de verdad este es un espacio que para mí es muy agradable, que espero que podamos retroalimentar desde Bogotá, de Pasto,
de Sucre, de Antioquia, eh, de todas partes del país. Tenemos compañeros de todos los departamentos y de verdad, para mí es un privilegio poder estar acá y trabajar con ustedes. Desde Itzmina, Nariño, la clase va a quedar grabada, sí, ya estamos haciendo la grabación en estos momentos. Las anteriores sesiones están subiendo al perfil de YouTube de Mid Nacional. Eh, Luego podamos enviar el enlace por los grupos de WhatsApp, porque ya todos están cargadas esas sesiones. Eh, y pues desde Montería, desde Córdoba, Valle, de verdad que para mí es un gusto. Magdalena, muchas gracias a todos los profes del país, que nuevamente pues esperamos todos ustedes tengan el mejor éxito en este proceso de ascenso educativo y pues que también este sea un espacio que nos pueda servir a nosotros para nuestra propia práctica pedagógica. Entonces, hechos los saludos y las presentaciones, pues vamos a irnos con la presentación ahora sí. Estamos ¿a qué horas es el simulacro sábado? Desde tempranito, vamos a estar toda la mañana, nos comentaban. Mm, Los invitamos también a que conozcan el primer y segundo simulacro que ya está. Desde Sucre y desde Coveñas. ¿Puedes repetir el simulacro 1 y 2? Me dice que ya lo hice, por favor ayúdenme para hacerlo de nuevo. Bueno, podemos mirar hacia el final de la sesión, vamos a tener un espacio para preguntas, entonces podemos ahí mirar esas situaciones. Bueno, estamos en una escuela de formación político-pedagógica sindical, Oscar Contreras, del equipo nacional. Como les decíamos, pues este es un módulo que se llama Educación Emocional. Y la sesión que tengo, bueno, se presentó como capacidades socioemocionales. Eh, Sin embargo, pues yo quise abordar otro concepto que, aunque es parecido, tiene sus diferencias, que es el de competencias socioemocionales. Y pues en el transcurso de la presentación les iré explicando un poco en qué consiste esa diferencia y también con otro concepto que es el de habilidades socioemocionales, que son tres conceptos diferentes. Pero pues el día de hoy me voy a centrar en el que está un poco más debatido, más discutido, que tiene un poco más de discusión, que es el de competencias socioemocionales y que es el que pues está presente dentro de los procesos de evaluación. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Reflexionar sobre las competencias socioemocionales, su relevancia en el contexto educativo colombiano y los distintos programas y perspectivas para fortalecer la práctica pedagógica. Nuevamente, pues me parece que estos espacios de formación no deben limitarse únicamente a la evaluación, sino que también son espacios de formación de maestros para maestros. Yo les hablo como maestro y pues la idea es que también pueda hacer una reflexión sobre nuestra propia práctica. Y para eso, pues, tenemos una metodología. La primera es hacer una definición y conceptos claves que vamos a entender por competencias socioemocionales, cómo vamos a analizarlas. Vamos a ver la relación entre las competencias socioemocionales y la práctica pedagógica. Y por último, vamos a ver algunos ejemplos de preguntas y análisis de esas mismas preguntas. Este es un tema que pues me parece a mí súper importante porque muchas veces en las pruebas o incluso en el mismo simulacro nos encontramos con preguntas que no tenemos muy claras o que de pronto nos generan algo de inquietud o de dificultad porque decimos, bueno, pero acá, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están evaluando en el marco de esta pregunta? Y pues varias de esas preguntas tienen que ver justamente con este tema de competencias socioemocionales como vamos a ver a continuación. Tenemos entonces acá en esta diapositiva una pregunta que apareció en las pruebas de ingreso de 2016 y en las pruebas de ingreso de 2020, en esas cartillas de preguntas que pues, nos sirven un poco de orientación actualmente. Dice la pregunta: una profesora de secundaria al dictar su clase a menudo le asaltan ideas como: aquí poco puedo hacer, no sé qué hacer. Si en vez de estar en esta institución educativa estuviera en otra, seguro que no tendría estos problemas. Sin ir más lejos, la última semana se sintió muy mal en clase porque sus estudiantes no fueron capaces de entender una explicación de su asignatura.
Trató de insistir, pero se bloqueó viendo que no lograba que comprendieran. La sensación de frustración fue mayor. El primer intento de cambio de esta profesora se centró en su exploración sobre los principios y prácticas novedosas para experimentar nuevas formas de enseñanza en su campo profesional. En una situación comparable, como opción para seguir mejorando su quehacer, usted considera que lo más adecuado es A. Tratar de averiguar qué no entienden los estudiantes, diagnosticar la situación y luego aplicar la didáctica que le permite enseñar exitosamente. B. Recurrir a la red de apoyo de profesores, compartir experiencia con otros desde una cultura colaborativa y generar proceso de intercambio de saberes entre docentes pares. C. Revisar la efectividad de un nuevo método, validar los prerequisitos específicos de un contenido concreto y buscar soluciones estándares ante el problema. O D. Comparar esta situación de aprendizaje con otros cursos, diseñar un plan de tutoría con los estudiantes con mayor dificultad y generar nuevas competencias que faciliten aprendizaje. Me gustaría que aquí, de los 295 docentes que hay en sala, dos levantaran la mano y me comentaran qué piensan sobre esta pregunta, cómo la ven ustedes y cuál creen que sería la respuesta en esta situación. Qué De los pena, profesor, 200. pero yo no logro ver la imagen. Ay, Yo no se lograba tampoco. la imagen. No, yo Yo a tampoco tú veo. puedes No se logra ver. confirmar Se ve bien, se ve bien. Sí, Sí, se se ve ve bien. bien. Sí, sí se ve. Se ve bien, profe. Vale, de pronto puede ser algún problema de conexión. Y les recomendaría de pronto si pueden salir y volver a entrar, que a veces logra resolver. La profe Iluminada, si me quieres comentar, ¿cómo ves esta pregunta y cuál creerías que es esa respuesta, pues que La corresponde? letra está como muy pequeña, ese puede ser el Sí, eso problema. sí, sí, eso sí es. Se puede agrandar ahí en el celular. Bueno, la profesora Aida entonces, Debe profesora, sí, ampliar la imagen. en el La celular respuesta, ustedes pueden agrandar. bueno, según la situación que se lee, yo creo que lo primero sería ella tratar de averiguar qué no entienden los estudiantes, diagnosticar la situación y luego aplicar la didáctica que le permita enseñar exitosamente a esos niños para que la comprendan. Listo, profesora Aida, tú me dices que es la A, entonces listo, te agradezco mucho, mi profe. Y el profe Fabio, La profe. gracias, mi profe. Profe Fabio, ¿tú cómo ves esta pregunta y cuál creerías tú que es la... Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que dice la compañera, sí, la A está muy acertada, pero también la B, me gusta la B porque a veces entre nosotros suele pasar de que no sabemos cómo llegarle a los chicos en X temas, y cuando hay reuniones entre compañeros que nosotros lo hacemos y nos dan otras expectativas o otros puntos de vista que nosotros a veces por X o Y motivo no nos damos cuenta de que puede ser por ahí. También es una buena herramienta. Entonces, para mí, en esas dos, estoy como ahí en la esta. Vamos a ver Listo. Si qué tuvieras más que puede ser. inclinarte por una, ¿cuál dirías? Ay, carajo, yo escogería la A. ¿La A? Listo, mi profe Fabio, te agradezco mucho. Eh, Vamos a dejar hasta ahí, tranquilos que hay más preguntas, luego podamos escuchar más opiniones. Voy a bajar un momentico la mano. Y como les decía yo, muchas veces hay preguntas donde efectivamente uno entra en esa duda, donde uno dice, bueno, pero acá, ¿qué es lo que me están preguntando? Y quiero que miremos y nos devolvamos un momento a la pregunta, porque la pregunta, si ustedes se fijan, sí tiene mucho texto, es una pregunta muy larga, créanme que coloqué la letra lo más grande que pude, pero eso también es un indicador. Eh, y quiero que nos detengamos un momento. Nos dice, la profe la saltan ideas, no sé qué hacer. Si estuviera en otro colegio no tendría esos problemas y creo que de pronto quienes nos hemos trasladado de colegio tenemos esa sensación de, ay, Dios mío, en donde estaba, bueno, habían cosas, pero pues aquí estoy, ¿qué hago ahora?
La profe se sintió frustrada, nos dice acá también, la profe se bloqueó, y todas esas situaciones emocionales, pues tienen que ver justamente con lo que venimos presentando y hacen parte del proceso de evaluación también. Y entonces a veces uno dice, me voy a ir por la A, porque es que dentro de los procesos que me van a pedir en este concurso está la planeación y la reflexión pedagógica. Entonces, pues cuando averiguo lo que no entienden los estudiantes, diagnostico la situación y aplico una didáctica, pues esa podría ser una respuesta adecuada. Sin embargo, pues efectivamente, profe Fabio lo señalaba muy bien, la respuesta B es la que se considera adecuada en este ejercicio, en esta pregunta. La respuesta correcta a esta pregunta es la B, porque se entiende desde los procesos de formación de evaluaciones estandarizadas como la que vamos a tener en la evaluación de ascenso, que esas competencias son transversales y el docente debe tener esas competencias para poderlas transmitir a sus estudiantes. Entonces, si la profe pues se encuentra con dificultades en su colegio, si la profe tiene situaciones que de pronto le generan dificultades, que no logra sentirse a gusto, que no logra sentirse integrada, y esas son parte de las competencias socioemocionales, pues digamos que en este caso, lo que a partir de esta pregunta se busca evaluar es cómo los docentes también reconocemos las competencias socioemocionales como parte de nuestra propia práctica pedagógica. Si yo como docente no me siento bien, si yo como docente no tengo esas competencias, esas capacidades, pues es muy difícil que yo las desarrolle en mis estudiantes. Entonces, esta situación, como les digo, estas son el tipo de preguntas donde luego uno dice, oiga, pero es que hay una persona que tiene más punticos, que tiene menos punticos, ¿de dónde salieron esos punticos? Pueden venir de este tipo de preguntas donde nosotros asumimos una perspectiva y decimos, bueno, la pregunta pedagógica es fundamentalmente disciplinar. Yo cómo enseño un conocimiento que tengo, cómo lo transmito a mis estudiantes de la mejor manera, cómo aplico unas didácticas innovadoras, unas estrategias pedagógicas creativas, pero pues Tami, discúlpame que te interrumpa. Hay sí, alguien que está compartiendo pantalla. María Teresa perdón. Echeverry, entonces voy a retirar esas atribuciones y por favor tengamos cuidado. Discúlpame que te interfiera No, la no, exposición, pero te agradezco. María Teresa Echeverry está compartiendo la pantalla de su celular. Ah, sí está, me aparece aquí presentando, pero no. Profe Mónica, sí, la respuesta es la B. La respuesta correcta. Ya le mm, quité las atribuciones, ya lo puedes volver a compartir tú. Qué pena, discúlpame. Por favor, Gracias, compañeros, gracias. tengamos cuidado con esas cositas. Listo. Me dice que los demás todavía pueden ver mi pantalla. Voy a darle en reanudar presentación. Pido un poquito de paciencia que mi computador eh, a veces Listo, necesita. ya se está viendo. Gracias, mi yo. Entonces, les venía diciendo, bueno, hay algunas preguntas donde pues nosotros tenemos inquietudes o decimos, ¿cómo abordo esta pregunta o esta pregunta? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Y pues algunas de esas preguntas tienen que ver con situaciones de competencias socioemocionales, que es lo que vamos a abordar hoy. Este me pareció un muy buen ejemplo que se tomó en exámenes anteriores sobre cómo comprender las competencias socioemocionales en el marco de esta evaluación. Las competencias socioemocionales no son un tema exclusivo de los estudiantes, de hecho, como vamos a ver, tiene que ver también con los otros componentes de la prueba, tiene que ver con procesos de gestión, de planeación, con procesos de organización institucional, y en este sentido, pues lo que está buscando evaluar esta pregunta es cómo la docente comprende pues que la situación que le ocurre, que tiene que ver con procesos de cambio, pues también tiene que ver con unas competencias socioemocionales y cómo el hecho, como decía el profe Fabio, de compartir experiencias con otros docentes y de generar una cultura de colaboración, generar un encuentro con docentes pares que de pronto conocen un poco más el contexto, no nos lo dice la pregunta, pero pues asumimos que porque la profe piensa en otro colegio que, pues digamos que
en la semana ha tenido dificultades porque pues seguramente llega nuevo al colegio, pues acudir a sus otros profesores también constituyen unos procesos de competencias socioemocionales. Y pues cuando la pregunta nos insiste tanto en la emocionalidad, cuando la pregunta nos es reiterativa y nos dice, la profe tiene dificultades, la profe no se siente bien, la profe se bloquea, la profe tiene frustración, pues es un indicador de que este tipo de pregunta no nos está pidiendo un análisis disciplinar ni un análisis didáctico, sino un análisis de competencias socioemocionales. ¿Qué es eso? Vamos a ver a continuación. Entonces, definición y componentes claves. De pronto alguno de ustedes conoce la estrategia paso a paso. Es una estrategia, unas cartillas que sacó el Ministerio de Educación Nacional, las adoptó de una propuesta que hizo el Banco Mundial en Perú, y son una serie de cartillas que van destinadas de grados octavos a 11º, que tienen unos cartillas para estudiantes y otras cartillas para docentes y que tiene como énfasis las competencias socioemocionales. Y pues como es la perspectiva del ministerio, pues es la que vamos a usar para comprender competencias socioemocionales. Las competencias socioemocionales son aquellas que incluyen no solo el desarrollo de procesos cognitivos o mentales, sino también áreas afectivas como la conciencia y gestión emocional, de relacionamiento con otros y de proyección hacia la sociedad. Así, les permiten a las personas conocerse mejor a sí mismas, manejar sus emociones, trazarse metas y avanzar hacia ellas, construir mejores relaciones con los demás, tomar decisiones responsables en su vida, disminuir la agresión y aumentar la satisfacción con su vida. Este es, pues, de la estrategia de formación de competencias socioemocionales en la educación secundaria o media. Las competencias socioemocionales, pues, aparecen como algo distinto al proceso de formación cognitivo o mental, que tiene que ver con cómo la persona, a partir de la comprensión de sus emociones, de cómo se relaciona con los demás, de cómo se conoce a sí misma, cómo toma unas decisiones frente a ciertos proyectos, hacia ciertas metas, pues logra avanzar. Y lo que se viene señalando en los distintos procesos de evaluación, que como vamos a ver más adelante, es que esto es fundamental para los aprendizajes académicos o cognitivos. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que estudiantes con bajas competencias socioemocionales o que tienen dificultades para relacionarse con otros, que tienen dificultades en tomas de decisiones, también tienen unas dificultades en la formación de sus competencias académicas y de sus procesos cognitivos. ¿Cuáles son esas competencias emocionales? Bueno, hay muchas propuestas. Hay quien hace el listado de competencias socioemocionales que incluyen como 25 categorías diferentes, hay quien usa 21 categorías diferentes, hay quien usa solamente 7, 8. En este caso, pues lo que yo les voy a presentar es lo que propone el Ministerio de Educación Nacional y que se resume en 5 básicas, de las cuales hay 4 en esta diapositiva. La primera, ¿cuál es? Autoconciencia, conciencia de sí mismo o conciencia de las propias emociones. Es la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones, pensamientos y valores, así como el modo en que influyen en los pensamientos. Autorregulación, que es la habilidad para manejar y controlar las propias emociones, impulsos y comportamientos en diferentes situaciones. Conciencia social, capacidad para entender y empatizar las emociones y perspectivas de los demás, incluyendo aquellas de diversos orígenes y culturas. Y habilidades de relación, que son habilidades para establecer y mantener relaciones saludables y constructivas basadas en la comunicación efectiva y la cooperación. Estas son 4 de las competencias socioemocionales. La quinta es toma de decisiones, que es la capacidad para tomar decisiones basadas en la ética, la seguridad, el bienestar propio y de los demás, considerando consecuencias a corto y largo plazo. Esto, pues digamos que nace un poco de una revisión que se hace en los años 80 sobre el propio concepto de inteligencia. En los 80, de pronto, como sabrá la gran mayoría, las investigaciones de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, pero también los procesos de neurociencia nos van a decir la inteligencia no es un tema que sea únicamente equiparable a la resolución de problemas lógicos, sino que tiene que ver con otro tipo de situaciones adicionales y que tiene que ver también con la manera como
podemos resolver diferentes problemas de la vida cotidiana haciendo uso de herramientas diversas. Entonces, el acuerdo o el consenso general es que aunque hay múltiples competencias o capacidades socioemocionales, pues hay como 5 que están presentes en todas, que son autoconciencia, autorregulación o autogestión, conciencia del otro, empatía o relaciones con otros, habilidades sociales y toma de decisiones, que son las competencias además que aparecen más regularmente en las pruebas y evaluaciones que intentan medir estos procesos de competencia socioemocional. Digamos que entidad que es la que da esta definición es el CESAL, que son las competencias para el aprendizaje social emocional y que, pues, digamos, han venido marcando una línea que por vía Banco Mundial, que por vía Banco Interamericano de Desarrollo, pues han venido implantándose en Colombia y que son las que actualmente pues el ministerio tiene más presente. Hay otras perspectivas, como les decía yo al inicio de la presentación, se hablaba un poco sobre capacidades socioemocionales, que es una perspectiva que, por ejemplo, desarrolla la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, digamos que en una crítica un poco a esta idea de las competencias socioemocionales. También el ICFES habla de habilidades socioemocionales, pero digamos que las diferencias tienen que ver un poco en el enfoque de cómo las personas hacen uso de esas capacidades para responder a diversas situaciones. El de competencias socioemocionales es un poco más amplio y dice que más comúnmente nos vamos a encontrar. Entonces, les repito, básicamente, aunque hay 1000 definiciones y hay quien amplía la lista hasta 100, 120 características, son 5 básicas las que vamos a encontrar en la gran mayoría de análisis y en la gran mayoría de marcos para formulación de evaluaciones. Autoconciencia, autogestión, conciencia de la otra, habilidades sociales, toma de decisiones, que tienen que ver con pues un conjunto de competencias distintas a las competencias académicas, que tienen que ver con cómo una persona se relaciona con otros y es capaz de resolver las dificultades que se encuentran. Las competencias socioemocionales son parte del desarrollo integral de los estudiantes. Les permiten gestionar sus emociones, establecer relaciones saludables con otros y tomar decisiones responsables. Estas habilidades son esenciales para crear un ambiente de aprendizaje positivo y efectivo, donde los estudiantes puedan prosperar tanto académica como personalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos van a decir? ¿Por qué son importantes estas competencias socioemocionales? 1. Mejoran el clima escolar. Fomenta un entorno seguro y respetuoso que facilita la convivencia y el aprendizaje en el aula. En la medida en que los estudiantes tengan unas competencias socioemocionales mayores, que sean capaces de gestionar sus emociones y de aceptar las diferencias con otros, pues eso va a tender a mejorar el clima escolar. 2, hay un desarrollo personal. Ayuda a los estudiantes a entender y regular sus emociones, promoviendo el bienestar mental y emocional. Lo que decimos un poco, no se trata tanto de que sepa mucho, sino de que sea persona. Sobre todo acá en el centro se tiende a decir mucho eso. Debe ser persona, debe ser gente. Tiene que ver un poco con cómo el hecho de aprender a regular mis emociones, aunque digamos que es una tarea distinta a la formación académica, pues es importante en la medida en que me va a ayudar a mí a resolver dificultades que me puedo encontrar. Habilidades para la vida prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos personales y profesionales con resiliencia y empatía. Y reducción de conflictos porque promueve la resolución pacífica y mejora las relaciones interpersonales. Tenemos entonces acá otra pregunta, otro ejemplo también que me saqué de los materiales de estudio que han publicado tanto el ICFES como la Comisión Nacional para otros procesos y que también tiene que ver con este mismo tema, y nos dice lo siguiente. Margarita Quispe se refiere al síndrome abajo así. Gracias. Margarita Quiseno se refiere al síndrome de quemarse en el trabajo así. En este se pueden incluir casos en que las personas tienen agotamiento emocional, pérdida progresiva de energía, sienten desgaste, agotamiento y fatiga. Sienten que ya no pueden dar de más
más de sí mismos a nivel afectivo y que sus recursos están al límite. Según las investigaciones, quemarse en el trabajo es un síndrome que puede presentarse entre los educadores. Con el fin de disminuir el riesgo asociado a este síndrome, usted A. Reclamaría ambientes de promoción en la institución donde trabaja que destaquen sus aportes al cumplimiento de la labor formativa. B. Buscaría apoyo psicológico profesional para aumentar su capacidad de enfrentar condiciones laborales adversas. C. Analizaría los aportes que ha hecho a la vida de las personas mediante un trabajo educativo adecuado a sus condiciones. O D. Emprendería otros proyectos orientados a aumentar el reconocimiento social de la labor que realizan los docentes. Entonces, me gustaría nuevamente que dos compañeros de los que ya están aquí en sala levantaran la mano y me dijeran para ustedes cuál creen que sería la respuesta más acertada frente a frente a esta pregunta que nos proponen en los materiales de estudio. Una sugerencia, perdón. Como no se puede leer muy fácilmente lo que está escrito, que la lectura que hace sea de pronto más despacio y hasta repetida, porque Claro, pues, pues, sí, en el gracias. celular, si estás en celular, puedes aumentar un poquito la letra. Lo Sí, pero tendrías. no aumenta en mi celular, qué Sí, sí, pena. sí, es Gracias. que, sí, tranquilo, mi profe, es que son preguntas muy largas. Son Compañero, se preguntas, puede ampliar. hay preguntas que son un poco más corticas, pues estas preguntas socioemocionales tienden a ser muy largas y esa es una clave que quiero que veamos más adelante. Me están escribiendo mucho por el chat, pero yo quisiera a dos compañeros que levantaran la mano y me dieran su opinión sobre, sobre la pregunta, cómo la ven y cuál creerían ustedes que es esa respuesta. O bueno, solamente Profe un Juan compañero. Camilo, ¿sería Sí, posible que nos volviera a hacer la lectura del caso y de las posibles muy respuestas? claro que Le sí, mi profe, agradecería. con todo gusto. Entonces dice la pregunta, Margarita Quiseno se refiere al síndrome de quemarse en el trabajo así. En este se pueden incluir casos en los que las personas se quejan de agotamiento emocional, pérdida progresiva de energía, sienten desgaste, agotamiento y fatiga. Sienten que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo y que sus recursos están al límite. Según las investigaciones, quemarse en el trabajo es un síndrome que puede presentarse entre los educadores. Ya, llega la llave. Fin de disminuir el riesgo asociado a este síndrome, usted A. Reclamaría ambientes de promoción en la institución donde trabaja que destacan los aportes al cumplimiento de la labor formativa. B. Buscaría apoyo psicológico profesional para aumentar su capacidad de enfrentar condiciones laborales adversas. C. Analizaría los aportes que ha hecho a la vida de las personas mediante un trabajo educativo adecuado a sus condiciones. O D. Emprendería otros proyectos orientados a aumentar el reconocimiento social de la labor que realizan los docentes. Profe Rosita Barcelo, ¿cuál dirías tú que es la respuesta? Y si quieres explicarme un poco por qué consideras que es esa. Bueno, buenas noches a todos. Para mí, inicialmente, pues la sé, porque no se ha presentado, digamos, como el caso de que lo está sufriendo la persona, sino ese es como a manera preventiva. Y hay muchos docentes que sus trabajos han dado muy buenos frutos y esas experiencias frente a qué condiciones y cómo lo han sabido llevar, esas experiencias también sirven para edificarnos a nosotros. Ahora, si ya fuera el caso que estuviera, como dice allí, con esa parte de estrés, digamos como tal, eh, también se puede buscar ayuda de un profesional, pero en este caso yo elegiría la C. De acuerdo, mi profe Rosita, muchísimas gracias. Profe Juan Carlos Hoyos, ¿tú cómo ves esta pregunta? ¿Cuál creerías tú que es la respuesta que... Yo estoy de acuerdo. Desde un principio había utilizado la C, porque en este hecho, pues, las personas se sienten de pronto un acoso, de pronto un estrés, pero
buscar la alternativa en que ella se distraiga en otra situación sería una opción en la que ella analizaría las cosas buenas que haya hecho por la educación y con eso pues podría aliviar. La opción B sería una opción utilizada cuando ya el paciente o el maestro está en condiciones muy avanzadas, en las que ya él no es capaz de controlar sus emociones. Es mi postura. Gracias. No se escucha nada. Mil disculpas, mis profes, tuve una caída de conexión. Tengo claro, ustedes entenderán que aunque uno paga por supuestamente fibra óptica, pues no, la conexión está complicada. Por favor, proyectar la pregunta. Sí, mis profes, qué pena con ustedes que tuve una caída momentánea del internet. Ya volvemos aquí a compartir. Profe Juan Carlos Hoyos, me estabas diciendo que comentabas que era la C también, igual que la profe Rosita. Y la profe Lidis ya me va diciendo, la C aplicando la competencia de autorregulación. Muy bien, profe, gracias por esos comentarios. Bueno, entonces, efectivamente, una de las claves de lectura es que cuando la pregunta nos enfatiza el tema de la emocionalidad y cuando la pregunta es una pregunta que vuelve y es como un poco repetitiva, fíjense que pues me están diciendo, hay mucho texto en la pantalla, sí, la pregunta es larguísima, la pregunta es una pregunta larga. ¿Por qué? Porque nos está incluyendo agotamiento emocional, pérdida de energía, desgaste, agotamiento, fatiga, está mal efectivamente, sus recursos están al límite. Si recuerdan la pregunta anterior, también era una pregunta formulada de modo muy similar. La profe se siente frustrada, la profe se siente agotada, la profe se siente cansada. Son este tipo de preguntas que, digamos que ponen el énfasis o ponen el centro en la emocionalidad, las que justamente tienen que ver con este tipo de competencias y que a veces pasamos un poco por alto porque digamos que asumimos que es una pregunta que tiene que ver con el componente de la praxis pedagógica, con la didáctica, con la planeación pedagógica, y pues resulta que lo que se está pidiendo acá o lo que se está buscando evaluar es cómo nosotros identificamos y desarrollamos esas competencias socioemocionales. Efectivamente, como decía la profe Rosita, la respuesta B no es la indicada. Buscar apoyo psicológico profesional debe ser en una situación cuando pues yo ya presento ese síntoma y ya tengo todas esas características y ya requiero un apoyo. Pero lo que me dice la pregunta es, ¿usted quiere disminuir el riesgo? No presenta un síndrome de quemarse en el trabajo, sino que pues usted quiere disminuir el riesgo de presentar esa situación. Por eso la B, aunque varios lo han indicado, pues digamos que lo que la pregunta nos está indicando es cómo yo como maestro estoy en la capacidad de reconocer esa situación y prevenir una situación así. Reclamar ambientes de promoción en la institución donde trabajo para destacar los aportes al cumplimiento de la labor formativa, pero es que en este caso, que las competencias socioemocionales que son individuales, pues digamos que no se trata de decirle a otro reconózcame mi labor. El síndrome de quemarse en el trabajo no tiene que ver con ese asunto externo, sino que, como nos indicaban, tiene que ver con un autorreconocimiento. Y la opción D, que es emprender otros proyectos orientados a aumentar el reconocimiento, pues definitivamente es una opción que es completamente contraria. Pues emprender otros proyectos orientados a aumentar el reconocimiento es que si yo ya tengo un síndrome de quemarme en el trabajo o estoy en riesgo de quemarme en el trabajo, pues asumir más trabajo no es una opción que me vaya a mí a permitir superar esa situación. Por eso, dentro de la cartilla que está, dentro de los materiales que publicaron,
La respuesta que se considera correcta para esta pregunta es la C. Analizar los aportes que ha hecho a la vida de las personas mediante un trabajo educativo adecuado a sus condiciones. Y las competencias que están inmersas son autoconocimiento, que es identificar mis propias emociones y ver, pues, cómo he hecho yo o qué trabajo he hecho yo y cómo eso, pues, también me permite a mí frenar un poco o reducir un poco esa sensación de agotamiento emocional y de pérdida de energía. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta entonces, pues para comprender un poco más este tema de las competencias socioemocionales? Porque las preguntas, digamos que son unas preguntas que parten de que las competencias socioemocionales tienen una relación con el aula, con el docente, con los estudiantes y claramente con la práctica pedagógica. Es importante que tengamos presente en primera medida un marco legal un poco general. Ya tuvimos algunas sesiones sobre ese tema, pero pues las competencias socioemocionales aparecen dentro de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, como parte de los fines de educación, que es la formación integral. La Ley 1620 de 2013, Ley de Convivencia Escolar. Lo que nos dice esta ley es que las situaciones de convivencia están vinculadas a competencias socioemocionales y que en muchas situaciones, lo que nosotros antiguamente llamábamos faltas, pues tiene que ver es con unas situaciones socioemocionales que puede estar atravesando el estudiante y que pueden generar dificultades de convivencia. El decreto 1965 reglamentario de la ley 1620 desarrolla un poco esa idea, y el decreto 1075-2015 DURCE, decreto único reglamentario del sector de educación, que es pues un proyecto para recoger todos los distintos decretos y normatividad sobre educación, pues es el que finalmente nos va a hablar más potente sobre competencias socioemocionales. También, para, digamos que verlo en otros espacios, hay unos programas e iniciativas que se desarrollan sobre competencias socioemocionales en Colombia. La estrategia de formación en competencias socioemocionales, paso a paso, que son las cartillas de las cuales sacamos la definición, que genera el Ministerio de Educación Nacional en convenio con el Banco Mundial. Alianza para el Fomento del Aprendizaje Socioemocional, que son distintas organizaciones de carácter privado que se unen para generar el fomento del aprendizaje socioemocional en las aulas colombianas. El programa CRECE de Educapaz, que es Educación Ciudadana para la Reconciliación y Socioemocional, que es una apuesta que viene... Sí, por favor. Profe John Ramírez, si me puedes ayudar a cerrar tu micrófono, discúlpame. Muchas gracias. El programa de Educapaz, que es una experiencia que se ha llevado en distintas regiones del país y que tiene como énfasis pues, la reconciliación y la educación socioemocional. Y pues también desde el año 2023 el Ministerio de Educación Nacional apropió esa propuesta CRECE, ampliándolo para que se denomine Ciudadanía para la Reconciliación Antirracista, Socioemocional y para el Cambio Climático. Esta es una apuesta del Ministerio de Educación Nacional que posiblemente podamos encontrar algún tipo de discusión en el examen, que pues tendrá que ver con cómo la educación forma para una educación antirracista, para una educación para el cambio climático, pues cómo eso también se vincula con competencias socioemocionales. Entonces un poco el contexto general que quiero que tengamos presente sobre cómo leerlo y entenderlo en el país. ¿Qué relación tendríamos entre la formación socioemocional como parte de la práctica pedagógica? Que es las claves de lectura que nos va a permitir entender esas preguntas y también, pues digamos que comprender qué es lo que se espera que nosotros como docentes podamos hacer frente a esas competencias. ¿Qué es lo primero? Pues que estas competencias socioemocionales buscan formar ciudadanos éticos y responsables. Se relaciona con la convivencia, la diversidad y el cuidado como valores a formar. La formación socioemocional se espera que tenga una vinculación con lo que se llaman competencias ciudadanas, formación para la ciudadanía, y que tiene que ver con unas preguntas sobre la ética y cómo nosotros asumimos la formación de ciudadanos para el país.
Esta formación socioemocional además reconoce unas experiencias personales y condiciones locales para adaptar la enseñanza y los recursos a las características particulares. Esta formación socioemocional no es una formación en el vacío o abstracta. Si estamos en una zona del Putumayo, si estamos en una zona de Caquetá, si estamos en una zona de Cesar, de Sucre, esas experiencias personales y condiciones locales tienen, digamos que un efecto directo sobre el tipo de formación que se debe hacer y sobre los recursos y características particulares que debo hacer para a esa formación socioemocional. Aunque hay unas competencias generales que se pretenden formar, pues el hecho de reconocer que, por ejemplo, si yo soy un docente de ciencias sociales que tiene que enseñar sobre conflicto armado en una zona que fue víctima del conflicto, pues debo tener un reconocimiento de esas experiencias y esas condiciones para que ese proceso de aprendizaje, al margen de la formación académica disciplinar, pues tenga también, digamos que una repercusión a los estudiantes que busque justamente esa formación ética, pero también un poco que no haga daño. Y es un poco lo que se espera, que nosotros como docentes no seamos insensibles frente a las situaciones que ocurren con nuestros estudiantes, sino que estemos en capacidad de leer y de comprender esas experiencias, esas situaciones, para adaptarnos y para poder también transformar nuestras prácticas pedagógicas que orienten hacia ese principio de convivencia y diversidad. Y por último, pues busca generar un impacto en tres áreas: en el modo de relacionarse consigo mismo, relacionarse con otros y relacionarse con la naturaleza. Tiene un componente individual: cómo yo me relaciono conmigo mismo, cómo me entiendo, cómo me identifico mis emociones, cómo las gestiono, cómo me relaciono con otros, con otras personas de mi entorno, sean adultos, sean pares, sean menores que yo, cómo me relaciono ante las situaciones de conflicto que se puedan presentar ante las diferencias, cómo me relaciono con la diversidad, diversidades funcionales como la inclusión o diversidades culturales, y cómo me relaciono con la naturaleza y con el entorno, cómo me hago también responsable de, pues, diversas situaciones que tienen que ver con la naturaleza. La formación socioemocional, entonces, pues vemos acá, es una parte central de la práctica pedagógica, y lo que encontramos es que esta formación, pues es una formación que es transversal, no responde únicamente a un área ni tiene que ver con unos conocimientos académicos, sino que como docente de aulas se espera que yo en cualquier disciplina que enseñe, en cualquier área que tenga a mi cargo, con cualquier grado que esté manejando, porque es desde preescolar hasta 11, pues pueda responder a estos fines y a estas preguntas. Estas competencias socioemocionales también son parte de la evaluación, y no solo la evaluación de ascenso y reubicación, sino la evaluación de los estudiantes en las distintas pruebas saber y pruebas internacionales. La UNESCO hizo un estudio regional comparativo explicativo, ERCE, en 2019, pues que se evaluó en 2021, sobre habilidades socioemocionales de los estudiantes de grado sexto de Colombia frente a empatía, apertura a la diversidad y autorregulación escolar. ¿Qué es lo que encontró la UNESCO? Que los estudiantes en Colombia de grado sexto presentan reportes positivos en las tres habilidades y que obtienen medias levemente superiores a la media en apertura a la diversidad e inferiores a la media en empatía y autorregulación escolar. Ya hay unas mediciones sobre estas competencias socioemocionales, habilidades socioemocionales lo llama la UNESCO, y pues digamos que es un tema que va a estar presente cada vez más dentro de los currículos. En el Senado en estos momentos hay varios proyectos de ley que buscan fortalecer las competencias socioemocionales en el aula, y pues digamos que también se están convirtiendo en objeto de evaluación. No solo las matemáticas, la lengua, la ciencia son objeto de evaluación, sino que también las competencias socioemocionales se están volviendo parte de la evaluación y van a ser cada vez más algo que se espera que los docentes podamos cumplir y podamos desarrollar en el aula. La formación de las competencias socioemocionales constituye para la UNESCO uno de los retos principales para el currículo en Latinoamérica, y pone énfasis en el lugar del maestro como agente formador de las mismas. La evaluación de las competencias socioemocionales es uno de los puntos centrales en los procesos de actualización y revisión de las pruebas estandarizadas a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, el ICFES va a incluir más pruebas sobre competencias socioemocionales, y a nivel internacional ya hay evaluaciones sobre competencia emocional, socioemocional, por lo que se espera que los docentes podamos trabajar eso mucho más en el aula. Por último, en el marco de la evaluación de ascenso,
En la evaluación de ascenso no vamos a encontrar un ítem específico que se llame competencias socioemocionales. Lo que la resolución establece son 4 ítems o 4 líneas que se van a evaluar, pero pues donde las competencias socioemocionales son transversales a todas. El primer ítem es el contexto de la práctica educativa. Que las competencias socioemocionales tienen que ver en la medida en que reconozcamos esos factores sociales y esa diversidad cultural. El reconocimiento de la diversidad es uno de las competencias socioemocionales que se pretende formar y dentro de la evaluación de ascenso muy posiblemente esté vinculado a este contexto de práctica educativa en el reconocimiento de las diversidades. El segundo punto que se va a evaluar, reflexión y planificación pedagógica. Comprender cómo adaptarnos a las necesidades y atender las diversidades es parte de las competencias socioemocionales que se espera que los docentes podamos comprender y realizar y pues van a estar presentes ahí también. Praxis pedagógica, interacción en el aula y reflexión sobre la propia práctica. Este va a ser uno de los puntos que posiblemente va a estar, y donde les digo, las preguntas que tienen que ver con estas competencias socioemocionales son una de las preguntas que más nos generan dificultades porque muchas veces las competencias que se evalúan no son del todo claras o a veces asumimos que las preguntas se enfocan en un componente muy fuertemente disciplinar, pero puede ser que las preguntas que nos hagan sobre praxis pedagógica también tengan que ver con una reflexión sobre la propia práctica desde las competencias socioemocionales. Y pues ambiente en el aula tiene todo que ver porque pues hablamos sobre ambientes de respeto y colaboración, sobre formación de valores en el aula, sobre resolución de conflictos, que está intrínsecamente ligado a las competencias socioemocionales. Preguntas y análisis. Ya es la última parte de esta presentación, que además me voy extendiendo como mucho. Vamos a ver acá 2 ejemplos de preguntas que salieron en los formularios de evaluación para ingreso a la carrera docente del año 2016 y 2020, que son los instrumentos que tenemos más cercanos de evaluación y que posiblemente servirán también como insumo para la elaboración y discusión de las preguntas que se nos vayan a aplicar en el examen de ascenso. Y pues mi idea acá es explicarles un poco Muy bien, amigo, qué tipo de lecturas hay. mira, a ver. Tata, míralo. o, No empujó al pobre. Espérate, no es que yo no sé qué un día. si por favor me pueden colaborar con el micrófono, muchas gracias, profes. ¿Qué tipo de preguntas nos podemos encontrar y cómo podemos leer y comprender esas preguntas para pues, también, digamos que, entender un poco hacia dónde se dirigen y qué es lo que pretenden evaluar? Entonces tenemos acá una pregunta, nuevamente, misma metodología, la voy a leer muy despacio, a repetir en varias ocasiones, y pues 2 compañeros que luego me quieran colaborar. Se presenta una discusión acalorada entre los estudiantes de 11 grado por la selección de los asistentes a un evento cultural intercolegial. Pues el director de grupo escogió a los 5 estudiantes con mejor rendimiento académico. Los estudiantes seleccionados han sufrido agresiones verbales y los demás han decidido no realizar las actividades de clase. Para enfrentar esta situación, la acción que usted sugiere es A. Invitar a los estudiantes a mantener la calma y gestionar institucionalmente la participación de todos los estudiantes al evento. B. Reunirse con los estudiantes a discutir los criterios adecuados para asistir al evento y concertar la forma de evaluar a los candidatos. C. Solicitar la intervención de los directivos docentes para restablecer el orden y acordar posteriormente un criterio de selección diferente para los estudiantes. O D. Propiciar un debate respecto a la posición negativa que los estudiantes asumen y explicar por qué la selección fue la más justa. Entonces, 2 compañeros de la sala de los 413 que estamos, que me ayuden a levantar la mano y comentarme cómo leen esa pregunta y ustedes como qué respuesta creen que sería la más indicada. Ojalá no se me vuelva a ir el internet otra vez.
Un compañero de pronto de la sala que me quiera Camilo, contribuir. ¿terminaste la intervención? Disculpa. ¿O estás pidiendo la intervención de los compañeros, verdad? Estoy esperando a algún compañero que quiera intervenir. Listo. Si quieres te colaboro. Claro que sí, mi Compañeros, profe. levantamos la mano, por favor, y le damos paso en orden. Disculpa. Aquí tenemos con la mano levantada. Catherine Estela, me aparece a mí, Peralta Sierra. Sí, Catherine Estela Peralta y únicamente, listo. Adelante, Catherine. Buenas noches, saludos colegas. Bueno, primera vez que me conecto a este grupo. Voy a hablar sobre mi situación. En mi sede ocurrió lo mismo y allá lo que hicimos fue solicitar la intervención de los directivos docentes para restablecer el orden y mirar los criterios que se tuvieron en cuenta para la escogencia de esos niños. Porque, bueno, en mi sede pasó eso, que solamente escogían era a los 5 mejores estudiantes por el rendimiento académico y quedaban los demás excluyéndose porque no tenían rendimiento académico bueno, pero tenían de pronto otras habilidades que ameritaban de pronto compañerismo, puntualidad y eso. Entonces, allá se optó. Esa situación pasó en mi sede y allá pues en lo que nosotros hicimos, lo que nosotros hicimos allá fue hablar con los directivos, profe, para que volviéramos a reorganizar y para un futuro pues tener en cuenta otros criterios que no solamente sea rendimiento académico como tal. A mí me parece que es la C. Gracias, mi profe Catherine. Sí, esa es una lectura válida. No sé si de pronto otro compañero quiera. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, profe. Un placer. Primera vez también que me conecto. La verdad, trabajo en la jornada de la tarde y viajo. Y siempre en estos momentos estoy en camino a mi casa y nunca he estado. Pero leyendo la pregunta varias veces, pues creo que para mi concepto debería ser la B. Me reuniría con los estudiantes, los criterios adecuados para asistir al evento, porque fue que se escogió y cuáles fueron los criterios que se utilizó para escoger a los estudiantes y hacerle saber a ellos que esos son los candidatos más opcionados. O sea, esperar a cambiar los criterios, cambiar los criterios que ya se escogieron porque los estudiantes están haciendo estos procesos, pues para mí sería bastante complicado, pero igual yo me iría por la B. Muchas gracias, mi profe. Y sí, pues efectivamente, esas son como las dos que más eligen. Y en este caso lo que podemos hacer, por ejemplo, es descartar de una vez la opción D, propiciar un debate respecto a la posición negativa, pues desde esta perspectiva socioemocional, pues digamos que no tiene un poco, mucha relación. Decir, sí, vamos a decir que los estudiantes no tienen la razón y yo como profesor que tiene la razón. Creo que se desconectó el profesor Juan Camilo. Hay dos manitos levantadas, está la de Lorena y la de Enrique, entonces vamos a darle la palabra. Espérenme un segundito, ya le escribo a Lorena, perdona, a Juan Camilo, a ver qué pasó. Espérenme un momento, por favor. Les voy a agradecer que mantengan sus micrófonos cerrados para no tener que cerrarles el micrófono. Solamente abran el micrófono cuando tengan el uso de la palabra, por favor.
Gracias, gracias, mi yo. Bueno, Cami te está diciendo, hay dos sí, manitos sí, levantadas, sí. Enrique y Lorena, para que Sí, les des escuchémoslo, cámara. sí, escuchemos al profe Enrique y a la profe Lorena. Voy a dejar sin presentar cámara porque tengo internet de Claro y ustedes comprenderán que con esa calidad de internet estoy teniendo dificultades de conexión. Pero bueno, vamos a escuchar al profe Enrique qué opina sobre la pregunta, ya la vuelvo a presentar, y a la profe Lorena también qué opina sobre la pregunta y ya continuamos un poco. Profe Enrique. Si quieres irle dando la palabra a la profesora A la profe Lorena. Lorena. Estábamos conectados. Estábamos conectados. Buenas noches Buenas para noches todos. para todos. Bueno, yo considero que Bueno, yo considero que la opción más acertada es la B, porque considero que para poder tomar una decisión a veces es importante darle los criterios de las decisiones a los estudiantes y que ellos mismos también participen de las mismas. Y lo comento porque a mí ya me pasó con un estudiante y se habló con los mismos compañeros diciendo que él realmente no merecía asistir a un evento deportivo por la forma de su conducta, de su forma de ser. Entonces, ellos mismos, entre ellos mismos se evalúan. Entonces, yo considero que la respuesta correcta es la B y comparto con los compañeros que la han dado. Gracias. A ti, profe Lorena, muchas gracias. En la cartilla, ¿Puedo, efectivamente. ¿puedo hablar? Sí, claro. Bueno, compañeros, analizando la pregunta, dice que la decisión ya fue tomada, digamos, no la van a tomar, sino que fue tomada. La sé porque tocaría preguntarle a los directivos cuáles fueron se me va la palabra, cuáles fueron las cosas tenidas en cuenta para elegir Criterios. los criterios para escoger los representantes. Y de ahí sí se pasaría a la C porque hablan fue de que ya tomaron la decisión los directivos. Entonces preguntarle a el por qué, cuáles fueron sus criterios a tomar esa respuesta, esa decisión, perdón. Gracias. Gracias, mi profe Fabio. Entonces, venía diciendo antes de perder la conexión, la opción D, digamos que es la que menos responde al tipo de pregunta que se nos está haciendo y a las competencias socioemocionales que se esperan que se atiendan a esta pregunta. ¿Por qué? Porque propiciar el debate respecto a la posición negativa de los estudiantes y explicar por qué la selección fue la más justa, pues digamos que finalmente, aunque pues es una posición que se puede tener, pues no es una situación que vaya a generar una mejora en la toma de decisiones o en la comprensión de los estudiantes sobre sus competencias socioemocionales. Por otro lado, la A, invitar a los estudiantes a mantener la calma y generar institucionalmente la participación de todos los estudiantes al evento, si bien suena bien en una perspectiva de gestión, digamos que en planificación institucional, pues lo que nos está preguntando, lo que nos está poniendo de presente la pregunta es cómo podemos afrontar la situación, cómo podemos atender el problema que se identifica que son las agresiones verbales y la dificultad para realizar actividades en clase de los estudiantes. Entonces, mantener la calma no corresponde mucho a, pues, una formación en competencias socioemocionales, sino pues que finalmente es una situación donde si no se logra resolver que todos participen, pues no va a generar ningún tipo de impacto. Entonces, nuevamente estamos entre la B y la C. Profe Fabio, acá dice que la decisión la tomó el director de grupo. Sí, que nos dice la pregunta. Son estudiantes de grado 11 que van a participar a un evento cultural intercolegial que el director de curso eligió a los 5 estudiantes de mejor rendimiento académico. Entonces, en ese sentido, si bien acudir a los directivos docentes puede ayudarnos a restablecer el orden,
no es una situación que vaya a generar una formación a los estudiantes. Y la clave de lectura está acá en comprender cuál es la competencia que nos busca evaluar esta pregunta. La competencia que busca evaluar es la relación con otros y la empatía. Y la respuesta que mejor se relaciona con esa competencia que se pretende evaluar es la B, que tiene que ver con reunirse con los estudiantes y evaluar y concertar con ellos formas de evaluar a los candidatos donde también ellos estén en capacidad de comprender qué o cómo se puede tomar esa decisión que también tiene que ver con toma de decisiones. Entonces, nuevamente recordemos que son como 5 competencias generales básicas: autoconocimiento, autorregulación, relación con otros, toma de decisiones y habilidades sociales. Y pues digamos que acá lo que se nos está pidiendo es que identifiquemos cuál de esas situaciones es la que mejor corresponde a ese tipo de competencias. Entonces, ¿cómo podemos comprender o leer este tipo de preguntas? Primero, pues identificar cuál es la competencia evaluada. Es clave comprender y analizar la pregunta en el marco de la prueba para identificar la competencia socioemocional que se relaciona con la pregunta. La pregunta: ¿de qué me está hablando? De autoconciencia, de autorregulación, de conciencia social, de habilidades de relación, de toma de decisiones. El problema que se plantea cuando las preguntas tienen que ver con estas situaciones socioemocionales es cuál de estas competencias es la que mejor se relaciona con la pregunta y cuál es el tipo de competencia que se espera que yo logre desarrollar en esa situación. Decía en la primera sesión para los profes que estuvieron, los conflictos hay que asumirlos como una posición pedagógica, como una condición pedagógica que permita una formación de los estudiantes. En este caso, las dificultades socioemocionales, como la que nos presentaba la primera pregunta con la profe, la segunda pregunta que tenía que ver con... se me olvidó cuál era la segunda pregunta. ¿Cuál es acá, en la situación con los estudiantes de grado 11, la competencia que más estaría involucrada en esa situación? Tendría que ver con habilidades de relación o empatía y cómo podemos nosotros generar una discusión o un diálogo con los estudiantes. Más que poner orden, que a veces es un poco nuestro primer instinto como profes, hay que poner el orden. Lo que se espera acá es que frente a estas situaciones nosotros estemos en la capacidad de no solamente manejar la situación, sino de convertirlo en un espacio de formación con los estudiantes. Y segunda clave de lectura para comprender estas preguntas: ¿cuáles son esos componentes claves de la pregunta? Esas partes básicas que me vienen a mí a dar cuenta de lo que se espera evaluar. Analizar la pregunta viéndola en sus puntos básicos para entender mejor lo que se busca evaluar. ¿Y cuál es esa palabra clave que tiene la pregunta que me indica a mí el foco con el que entiendo esa competencia? La pregunta me pide a mí describir una situación, manejar una situación, explicar una situación. Y compañeros, pues digamos que, claro, nos vamos a encontrar con preguntas que tienen que ver con marco normativo. En el artículo 40, la 1620, tipificación de situaciones 1, 2 o 3, entonces usted cómo enmarca eso. Eso es algo que se nos va a evaluar dentro del proceso de ascenso. Y nos vamos a encontrar también con preguntas que tienen que ver con práctica pedagógica y que tienen que ver con reflexión didáctica sobre los procesos de enseñanza. Entonces, ¿cómo innovamos o cómo generamos procesos de enseñanza en nuestras disciplinas que respondan a esas situaciones? Pero también, y es un poco como lo que quiero que quede de esta sesión, que quede como el punto clave que me gustaría que se llevaran, y es que lo que se busca evaluar acá no es solamente yo como profesor cómo enseño o cuánto sé de lo que enseño, sino cómo logro adaptar eso que enseño a las particularidades y contextos de los estudiantes y cómo reconozco en ese contexto, en esa situación, unas posibles transformaciones. Les agradezco, compañeros, que tengamos presentes los micrófonos para que no tengamos este tipo de interrupciones. Profe Claudia Patricia, si me puedes ayudar con tu micrófono, muchas gracias. Gracias, mi profe. Entonces les venía diciendo, el componente clave de la pregunta es comprender cuáles son esas partes básicas de las preguntas, analizarla, dividirla en los puntos básicos para entender mejor lo que se busca evaluar,
¿Qué es lo que me pregunta a mí? ¿O cuál es el punto clave de esa pregunta? ¿Y cuáles son esas palabras claves que me permiten a mí dar cuenta de? Entonces, venía diciendo, lo que quiero que quede hoy como idea central frente al tema de competencias socioemocionales es que no se trata de cuánto sé yo de una disciplina, de cómo enseño esa disciplina, sino también de cómo puedo adaptar diferentes estrategias, cómo puedo retomar distintas o flexibilizar o generar distintas alternativas que respondan a unos componentes de socioemocionalidad, a unas competencias socioemocionales. Y les dejo aquí a la izquierda unos tips. Ana María Garzón está organizando una actividad con YouTube. No sé qué sea eso. Les dejo acá a la izquierda unas indicaciones generales. Y es que las preguntas que tienen que ver con componentes socioemocionales son extensas. Podemos tener presente la extensión de la pregunta para considerar si es una pregunta que me está preguntando por socioemocionalidad. Cuando es una pregunta, ustedes lo han visto que son extensas, por lo general implica que tiene que ver con no solamente cuánto enseño o cómo enseño, sino también cómo tengo en cuenta la socioemocionalidad en lo que enseño. Estas preguntas también tienden a tener una reiteración de palabras o ideas. Si ustedes se fijan, han sido preguntas muy reiterativas en que hay una situación emocional en juego, hay una situación de malestar, hay una situación de dificultad. Y también son preguntas que tienden a usar adjetivos o descriptores para hablar de esa situación. Entonces, esos son elementos que podemos tener en cuenta para comprender este tipo de preguntas, porque vuelvo a decir, son las preguntas que nos generan el mayor tipo de dificultad y que muchas veces nos encontramos ante una pregunta donde yo digo, bueno, pero es que esta pregunta, ¿qué es lo que me está pidiendo de valor que me pregunto? Para finalizar ya la sesión, entonces tengo una última preguntita, donde voy a cambiar un poco la dinámica y quiero que por favor me digan cuál es la respuesta que ustedes definitivamente no o creen que es la respuesta que está más lejos de lo que se pretende en la pregunta. Entonces voy a leer la pregunta muy despacio y dice, delante del curso y del profesor, Margarita llega a clase insultando y gritando a Camilo, uno de sus compañeros. Margarita le reprocha en tono muy fuerte haber hecho comentarios grotescos sobre ella basados en una foto colgada en Facebook. Camilo responde a los insultos de la misma manera. Esta situación causó molestias graves en el desarrollo de la clase. Finalmente, Camilo asume la responsabilidad de sus comentarios, pero le recuerda que las fotos que están en la red son públicas, por lo que ya no puede hacer ningún reclamo. Frente a esta situación, al docente le corresponde a. Auspiciar la exploración colectiva de las posiciones de los actores directos del conflicto, apoyar la generación de interpretaciones de este y animar la elaboración de conclusiones a partir de él. B. Reconocer diferencias entre su papel de adulto y el de los estudiantes, invitar al respeto entre los implicados y calmar la discusión. C. Analizar el conflicto en relación con las normas establecidas, promover una discusión amable entre los jóvenes implicados y moderar el diálogo entre pares. D. Valorar el poder de los argumentos expuestos por los estudiantes, establecer responsabilidades frente a la situación y buscar una solución del conflicto. Entonces voy a cambiar un poquito la dinámica, ya hay los profes con las manos levantadas. Me gustaría que en este caso me dijeran para ustedes cuál es la respuesta que definitivamente no corresponde de ninguna manera a lo que se busca o lo que se pretende evaluar en esta pregunta. Entonces, profe José, si me quieres ayudar contándome para ti cuál es la respuesta que definitivamente no responde o no corresponde con la pregunta que se nos hace. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, profe. Bueno, lo que pasa es que yo tenía la respuesta, era en la anterior pregunta. No, ¿Sí? pero anímate en esta. No, en esta sí, no he podido leerla. Sí, no la puedo analizar. Y es que es un poco compleja, sí, tiene Sí. Sí, estas son preguntas que tienen su... Sí, estas preguntas tienen su tumbao. Tranquilo, mi profe. Profe, todo el léxico que está manejando. Mucho.
El profe Álvaro ¿abrió el micrófono? Al profe Álvaro Hernández me pide silenciar el micrófono. El profe me pide que si puedo volver a repetir la pregunta. Claro que sí, con todo gusto la puedo volver a repetir. La voy a leer más despacio. Delante del curso y del profesor, Margarita llega a clase insultando y gritando a Camilo, uno de sus compañeros. Margarita le reprocha en tono muy fuerte haber hecho comentarios grotescos sobre ella basados en una foto colgada en Facebook. Camilo responde a los insultos de la misma manera. Esta situación causa molestias graves en el desarrollo de la clase. Finalmente, Camilo asume la responsabilidad de sus comentarios, pero le recuerda que las fotos que están en la red son públicas, por lo que ya no puede hacer ningún reclamo. Frente a esta situación, al docente le corresponde. Bueno, y ya vienen las respuestas. El profe Tral Sierra alzó la palabra. Profe, si me quieres contar para ti cuál es la respuesta que definitivamente no tiene que ver con la pregunta, lo que se nos está... Muy buenas noches. Pues yo pienso que, o sea, analizando, creo que es, o sea, todas tienen que ver, pero la que menos tiene valor ahí, o sea, la que menos impacto va a tener es la B. Porque bueno, tú invitas al respeto entre los implicados y calmar la discusión, pero luego de calmar la discusión, bueno, digamos que calmaste la discusión, ya cada uno se sentó y prestó atención, pero ajá, ¿y qué pasa con este conflicto después? Ya. Entonces en la A te dice auspiciar la exploración colectiva de las posiciones de los actores directos del conflicto, apoyar la generación de interpretaciones de este y animar a la elaboración de conclusiones a partir de él. Ahí estás analizando el conflicto y pues estás ayudando a buscar soluciones. La C, analizar el conflicto en relación con las normas establecidas, promover una discusión amable entre los jóvenes implicados y moderar el diálogo entre pares. Pues aquí también vas a buscar soluciones al conflicto y pues obviamente no solamente es calmar, sino pues que el conflicto se encuentre una solución. Y valorar el poder de argumentos expuestos por los estudiantes, establecer responsabilidades frente a la situación y buscar solución del conflicto. Entonces, pues yo pienso que la que menos impacto tiene ahí es la B. Muchas gracias, mi profe. Muy, muy amable. Profe Magda, si me quieres ayudar, para ti, ¿cuál sería la respuesta que menos tiene que ver con lo que se nos está consultando en esta pregunta o lo que se está evaluando acá? Magda Liliana Pardo Pinzón. Escribió en el chat que la B. Escribió que la B. Bueno, la profe Ibis Puentes, ¿de pronto me quieres ayudar? Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, yo haciendo la actividad que usted nos proponía como clave para este tipo de preguntas, yo quise mirar con la respuesta qué tipo de competencia se está desarrollando. De la que para mí no es factible es la B. Esa parte, porque en la primera noto que se está promoviendo una conciencia social, es decir, poner la situación en discusión de todos los estudiantes y tratar de elaborar conclusiones a partir de él. ¿Para qué? Para que se pueda tomar, pues, se pueda autorregular en próximas situaciones. La C, analizar el conflicto, también pienso que se está llevando a la conciencia social y a la autorregulación. Bueno, la D, toma de decisiones. En cuanto a la respuesta que no, la B. Y la que sí, diría yo, Hércules, aquí donde dice la C, estoy de acuerdo con la C. Gracias. A ti, mi profe Ibis, muchas gracias, porque justamente de eso se trata el ejercicio,
eh, y es que en una lectura muy rápida, pues uno dice, todas son válidas. Y entonces, ¿ahí qué? ¿Cuál coloco? Si todas son válidas, son igualmente válidas, y a veces cuando nos dejamos llevar un poco por nuestra experiencia, digamos, a veces uno dice, sí, yo he hecho esto, y eso efectivamente nos puede ayudar en algunas preguntas, pero hay que tener presente que cuando se formulan estas preguntas, lo que se tiene en mente son las competencias específicas que se espera que nosotros como docentes desarrollemos, tengamos también y podamos desarrollar en nuestros estudiantes y la comunidad educativa. Entonces, por eso, lo difícil a veces consiste en tratar de entender cuál es la respuesta que no, porque sabiendo cuál es la que no, pues yo ya puedo empezar a deducir por dónde va un poco más. Y quiero que vuelvo a decirles, estas preguntas son largas, pero quiero que nos quedemos un poco en los puntos. Es una pregunta que nos incluye adjetivos, nos dice grotesco, nos dice tonos fuertes, nos dice que tiene molestias graves, que pues son situaciones que nos hablan de una emocionalidad y pues donde digamos que el énfasis no está en siga con su clase como si nada hubiera pasado, sino pues que justamente lo que se nos pide es qué nos corresponde a nosotros como docentes. Y ese es el punto que debemos tener presente. Ahí lo que se nos pide a nosotros es ¿qué le corresponde a usted como profesor? ¿Me corresponde decir yo soy el adulto y ustedes los estudiantes se me quedan calladitos y sentados como me está diciendo la B? Efectivamente, pues como dijeron las dos personas que intervinieron, pues no es lo que nos corresponde a nosotros. Como formadores no nos compete decir, ya, me dan el favor, me dejan hasta ahí, ya seguimos con la clase. Porque pues justamente se trata de poder formar esas capacidades. Por otro lado, pues digamos que lo que está acá un poco más en juego, lo tengo en las notas, es la competencia toma de decisiones. Competencia toma de decisiones. Esa es la competencia socioemocional que se espera que nosotros podamos analizar en esta pregunta. ¿Por qué? Porque la autoconciencia, digamos que identificar las emociones, sí, identificar y tiene que ver un poco con esa situación, pero no es el énfasis de lo que nos corresponde a nosotros como docentes, porque pues digamos que eso estaría más en otro proceso, por ejemplo, como el que podría ser un orientador escolar en mi caso. Y, bueno, eso cómo te hace sentir, pero es un proceso diferente al que se realiza en aula. Las relaciones sociales tienen que ver también, pero el énfasis de lo que se nos está pidiendo es toma de decisiones por parte de los estudiantes. Y en ese sentido, en lo que publicó la Comisión Nacional de Servicios Civil para el simulacro de Comisión Nacional Docente, es que la respuesta más adecuada es la D. Valorar el poder de los argumentos expuestos por los estudiantes, lo que expone Margarita y lo que expone Camilo, porque Camilo nos está haciendo una exposición donde nos dice que si ella sube sus fotos son públicas y no puede hacer reclamo por eso, y esclarecer responsabilidades frente a la situación buscando una solución del conflicto que es una capacidad de toma de decisiones. Por supuesto, pues que todas estas son situaciones que son debatibles, que son, pues digamos que sujetas a interpretación, pero dentro de la lectura que hizo la comisión para la construcción de esa evaluación, la competencia que ellos consideran que responde a esta pregunta es la de toma de decisiones. Entonces, pues, mis profes, siendo las 8 de la noche, 8 y 6 minutos, lo último que les dejo para quien esté interesado en revisarlo son algunos recursos adicionales o materiales para fortalecer este tema de las competencias socioemocionales. Por un lado, pues está el material de Colombia Aprende, que es el de competencias socioemocionales para todos los niveles. El programa Crece de Educapaz, Educación para la Reconciliación ante Racismo Socioemocionalidad. Los programas de ASPEC y un programa del Departamento Nacional de Planeación, que es una consultoría para diseñar una estrategia que mejore las capacidades de la escuela para desarrollar competencias transversales en educación. Me toca corregir transversales, donde ellos hacen una revisión de cuáles son las competencias socioemocionales y donde podamos encontrar pues también material sobre ese tema. Entonces, pues hasta aquí lleva la presentación, voy a dejar de compartir mi pantalla. Pues la idea sería, no sé, yo, profe, en cuanto, si podemos tener algún tiempito de pronto para dialogar sobre lo que vimos en la sesión o responder algunas preguntas.
Yo creo que podríamos atender algunas preguntas. Ahí les envié en el chat de la llamada, de esta llamada, ya les envío a los grupos de WhatsApp los links que mencionó el profesor Juan Camilo de los materiales adicionales para que puedan ustedes consultarlo. Entonces les agradecería que en el orden, tú puedes mirar ahí el orden De las manos levantadas. de las manos levantadas para ir a darle, ir dándole las palabras. También quiero recordarles, mientras tanto, que todas estas sesiones están publicadas en nuestro canal de YouTube. Ahí está ya todo el curso completo, donde hemos hecho las diferentes sesiones, los diferentes encuentros. Yo les voy a colocar a ustedes también en el mensaje el canal de YouTube para que lo sigan, y quienes no han podido estar en sesiones anteriores puedan ver las sesiones que se han desarrollado y puedan ver esta, porque ya esta la próxima semana la subimos al canal de YouTube, y cuantas veces ustedes las necesitan, ustedes las pueden ver permanentemente. Entonces ya les voy a colocar el link del canal de YouTube mientras el profesor Juan Camilo les va dando las indicaciones, dando la palabra para resolver las preguntas. La idea es que sigamos muy precisos para que ya en unos estemos terminando 8:30 en punto. ¿Listo? Entonces tú das la palabra, Juan Camilo, ya les coloco el canal de YouTube acá. Gracias, Joan. Bueno, en el chat estaban preguntando mucho cuál es la última. La última era la D. Bueno, en lo que sacó la Comisión Nacional, la respuesta acertada para ellos era la respuesta D, porque tenía que ver con la competencia toma de decisiones. Eso es siempre debatible, siempre hay posibilidad ahí, sobre todo estas preguntas tienden a generar debate. Pero bueno, yo dije que iba a dar las palabras, entonces la profe María Nancy Castaño pidió la palabra. Creo que venía levantada desde hace un tiempito, entonces voy a bajarte la mano, profe, discúlpame. Vamos a escuchar 3 personas, las 3 anotaciones, en la medida en que pueda respondo las 3 preguntas y continuamos si hay más intervenciones. La profe, bueno, el profe Enrique Dixon y luego el profe Álvaro Hernández. No sé si otra vez me quedé sin señal. No, ahí se está escuchando perfectamente. Tal vez es que ellos ya no están. Sí, dale al siguiente. Profe Álvaro. No. Profe Rubis. Hola, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. ¿Por qué se escucha así como con... Solamente tengo... Bueno, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, profe, te escucho bien, cerré mi micrófono. Bueno, no, era que yo tenía la duda de la última pregunta. Y es que, bueno, a mí me parece que sería la C. ¿Por qué es la C? Porque, bueno, ahí habla de las normas establecidas. Y en un manual de convivencia en una institución educativa, se establecen esas normas, esos deberes, etcétera, derechos, obviamente teniendo en cuenta leyes, ley de infancia, adolescencia y todo lo reglamentado, digamos, externo a la institución. Y a mí me parecía la C, porque es que hay que tener en cuenta el manual de convivencia. No es solamente establecer un diálogo con los estudiantes y listo, y solucionar el problema, pero ¿qué va detrás de todo eso? Si interrumpieron una clase,
fueron groseros entre ellos, le faltaron el respeto a los compañeros, le faltaron el respeto al docente, etcétera. O sea, siento que no debía ser solamente la D, me parece que está incluida en la misma C. En la misma C, y no sé, y me parece eso como, a veces esas preguntas, a mí me causa terror en esas preguntas porque son como tan subjetivas a la hora de quien las diseña y que cree que eso es lo correcto. Digo yo acá. Muchas gracias, mi profe Rubis. ¿Profe Álvaro? Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, con respecto a la última pregunta, la verdad que estas preguntas pues conllevan a debate. Eso es algo que es bastante obvio. Sí, yo estaba de acuerdo con la pregunta, con la D, porque ahí pues hay que tener en cuenta los argumentos que exponen los dos personajes que están dentro del conflicto. Y esos argumentos para mí son bastante válidos para responder, dar la respuesta como respuesta a la D. Otra de las cuestiones sobre el debate de las preguntas, pues como decía la compañera, son bastante subjetivas. Y eso es el meollo del asunto. En otras oportunidades había una pregunta que tenía un valor y había una opción para un segundo ítem y le daban otro valor, o sea, digamos, no el mismo puntaje, pero sí le daban otro puntaje de pronto menor, y en ese aspecto pues a veces la evaluación pues no se salía tan rajado, ¿sí? Esa era mi participación. Gracias. Gracias, mi profe Álvaro. Bueno, voy a responder estas dos preguntas mientras tanto, mientras hay más manos Ya levantadas. con estas dos y vamos cerrando. Vamos. Y hay una pregunta allí, discúlpame, que decía que si podían hacer preguntas generales. Supongo Sí, que es claro. al respecto del proceso, entonces, si ustedes, por favor, para organizarnos, esas preguntas generales al final, después de la presentación del profe Juan Camilo, para aclarar, digamos, si hay preguntas sobre el proceso, fechas, cronogramas. Sí, de acuerdo, profe Álvaro, si me puedes ayudar con tu micrófono, que hace un... Listo, entonces, sobre las dos preguntas, lo que dice, bueno, el primero, aclararles, yo también soy maestro, conozco sobre el proceso de elaboración de pruebas por mi formación como licenciado en Psicología y Pedagogía, como se decía al inicio. Como psicopedagogo, pues me conozco parte del proceso psicométrico que hay detrás de la elaboración de las pruebas y pues digamos que efectivamente lo que se busca justamente en este tipo de pruebas es que no haya subjetividad en las preguntas, que las preguntas sean lo suficientemente claras para que pues digamos que eso permita una evaluación objetiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que son tres cosas. Lo primero, pues que efectivamente está, y lo decía en la primera sesión, como ese doble carácter, el profe tiene que hacer cumplir la norma, pero al tiempo tiene que, pues, atender a las particularidades de los estudiantes. Y eso es muy difícil porque por un lado se me dice, usted debe usar el mismo criterio para atender todas las situaciones, y yo puedo caer en esa posición de decir, bueno, no me importa lo que pase, la discusión es esta, la norma es esta, y me apego ahí. Y por otro lado, uno también puede caer en la posición en el juego de decir, pues, cada uno con su cada cual, y entonces, pues, aquí de lo que se trata es únicamente de las individualidades y las particularidades, y entonces cada caso, pues, es cada caso y lo analizo de manera diferente. Y decía en esa sesión, creo que no se trata de tomar ninguna de esas dos posiciones, porque, pues,
no son posiciones claras o no son posiciones pedagógicas. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, profe Ruby, y de hecho es una de las dificultades que tienen estas preguntas, y es que, pues, el manual de convivencia está, y la ley está, y la norma está, y existe, y es nuestra obligación como funcionarios cumplirlas. Sin embargo, para el marco de la evaluación, digamos que es un poco lo que nos reúne acá, luego podemos discutir otros temas, seguir en los espacios de diálogo que a mí me parece muy importante. Frente a este tema de la evaluación, cuando la pregunta me es tan insistente en un tema de emociones, de que la gente se siente mal, de que la gente se siente frustrada, que la gente se siente cansada, se siente agotada, que hay una emocionalidad de por medio donde alguien se sintió furioso, cuando la pregunta tiene que ver con cómo maneja, cómo atiende, pues digamos que eso es un indicador o una pista de que lo que me están pidiendo son esas competencias socioemocionales más que la norma del manual de convivencia, porque pues el manual de convivencia de todas maneras, como está un poco en el tema normativo y la doctora compañera Joana nos aclaraba también en una sesión, pues estos temas no son ajenos y digamos que esas leyes también están y también tienen esa posibilidad. Entonces, el manual de convivencia está, existe, estoy de acuerdo contigo en que pues esas normas están. Para la elaboración de la prueba, digamos que es justamente eso lo que hace que tengamos muchas dificultades en este tipo de preguntas, que cuando nos ponen una pregunta de ese tipo, pues nosotros entramos un poco en esa encrucijada y lo que podemos hacer en ese caso es ser muy sagaces o ser muy precisos en la lectura de decir, bueno, sé que existe el manual de convivencia, pero lo que me está pidiendo esta pregunta o lo que esta pregunta pretende mirar es cómo yo atiendo a una capacidad de toma de decisiones en los estudiantes. Entonces, eso es como un poco lo que debemos tener presente a la hora de estar aplicando esa prueba, porque pues efectivamente, y ahí enlazo con lo que decía el profe Álvaro, en la evaluación, antiguamente nosotros veníamos acostumbrados a que hay una respuesta válida y tres respuestas erradas. Eso se ha modificado un poco, ya no es como se aplican este tipo de pruebas, sobre todo porque pues eso genera empates y sabemos que lo que está en juego en este concurso de ascenso es presupuesto, sistema general de participaciones. Hay un límite a los ascensos que se pueden dar. Eso creo que no es un secreto, es un tema económico lo que hace que nosotros estemos presentando esta prueba, porque si una universidad dice que yo culminé un posgrado y hay unos jurados que certifican una tesis y yo estoy inscrito en un programa y culminé un programa de alta calidad, como por qué tengo que presentar otra prueba. Es un tema económico, es un tema económico de los recursos que hay y pues para definir esos recursos se usan unos principios matemáticos, la campana de Gauss, la campana de normalidad, donde pues si la mayoría responde una pregunta de manera acertada, es una pregunta que cuenta para el puntaje, pero pues no va a dar el mismo puntaje que si la mayoría se equivoca en esa pregunta y yo la tengo correcta. Y hay preguntas eh, que tienen cuatro respuestas. Una respuesta que está incorrecta injustificada, pregunta correcta justificada, pregunta correcta sin justificar, y pregunta correcta justificada, y dependiendo de esa pregunta o ese tipo de respuesta, pues damos unos puntajes u otros. La Universidad de Antioquia hasta ahora no ha sacado los materiales de estudio y esa es una dificultad, porque pues digamos que dependemos un poco de materiales. Me preguntaban por el chat que en dónde se consigue lo de la comisión. Yo busqué en Google cuadernillo de examen de ingreso carrera docente 2020 y el de 2016 porque pues son los materiales que podemos usar en estos momentos y que sirven para repasar y para estudiar. Porque las preguntas, aunque tengan que ver con casuística, pues servirán o tendrán como referentes esos otros materiales. Entonces sí, efectivamente, profe Álvaro, y profe Rubis, pues eh, el hecho de comprender muy bien una de estas preguntas puede ser la diferencia entre ascender o no.
Sabemos por experiencia que muchos nos quedamos en 79 con 99 puntos y tocaba el curso, o hay gente que se queda con 79, 96 y tampoco puede a curso. Y esas décimas no tienen que ver con que yo haya respondido bien o no a una pregunta, sino justamente en este tipo de preguntas, pues que yo esté en capacidad de comprender lo que se me pide ahí. Por eso quería traerles ejemplos y que también viéramos un poco esas preguntas, cómo se formulan, cómo se construyen. Pero pues digamos que para ir finalizando ya, profe Ruiz, sí, efectivamente hay preguntas que tienen que ver con legislación, con tipificación de situaciones, con protocolos de atención ante tipificación de situaciones. Hay preguntas que tienen que ver con estrategias pedagógicas, con didáctica, con innovación, con investigación docente en aula, pero también hay preguntas y que esas son donde nos colocan la cascarita, como decimos vulgarmente, donde nos colocan la trampa y son preguntas que tienen que ver con la socioemocionalidad. Y les decía, no va a aparecer en un solo, no va a haber un ítem que se llame competencias socioemocionales, sino que en cualquiera de los cuatro puede aparecer una pregunta de ese tipo. Y lo que espero que nos hayamos llevado es esa capacidad de leer muy finito entre líneas para saber cuando una pregunta es sobre planeación pedagógica o sobre competencias socioemocionales. Y cómo se... Orlando Vivas, gracias. Ah, bueno, Ya entonces, está celebrando. sí, 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 está bien. Vamos a celebrar todos cuando ascendamos. Entonces, no sé, Joa, si quieres, vamos un poco a las preguntas generales para finalizar la sesión. Bueno, realmente lo que estuve revisando, las preguntas generales es con relación a los que no están en los grupos. Ahí les envié para que ingresen al grupo número 8. Los otros grupos ya están llenos, entonces no, ahí les envié el link de WhatsApp para que se unan al grupo número 8. Va Johanna, disculpa, va un tiene resumen que ser, del tendría que ser el grupo proceso. número 9, Johanna, disculpa. El 8 Bueno, está si lleno. quieres enviarlo al 9, entonces hay un resumen del grupo del todo el curso. Les recuerdo que en el canal de YouTube están grabadas las sesiones, subirlas, están allí, ustedes las pueden ver cuantas veces sean necesarias. La sesión de hoy, la sesión generalmente es los miércoles. Se cambió a hoy, pues por la coyuntura del partido de ayer. Pero generalmente las sesiones de trabajo son los miércoles y es algo muy importante. Este sábado, el profe Edwin va a hacer el simulacro para que pues hagamos como un refuercito de todo lo que hemos visto. Entonces, no vi más preguntas con relación al tema general. Los simulacros siempre se envían en los grupos de WhatsApp. El profe Edwin nos está enviando toda la información permanentemente a los grupos de WhatsApp. Ahorita pues él nos comparte el link del grupo número 9. Sobre temas específicos, mis profes, la gente nos pregunta mucho sobre qué nos van a preguntar, si somos orientadores, si somos profesores docentes de ciclo inicial, de matemáticas, como no, o sea, hay una cuestión y es que no ha salido la cartilla de orientación de la prueba. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo aquí es trabajando unos temas generales que nos sirven a todos los perfiles. De todas formas, hay que estar muy pendiente cuando salgan las cartillas para los diferentes perfiles y sin embargo, pues tener en cuenta que aquí la base, compañeros y compañeras, va a ser el manual de funciones. Nosotros tenemos una sesión de las primeritas que hicimos, ustedes las pueden buscar en el canal de YouTube, donde les explicábamos el manual de funciones, dónde lo encuentran, porque en el manual de funciones están, por decirlo así, las competencias de cada uno de los perfiles. Y eso es lo que orienta la presentación de la prueba para cada uno de los perfiles, porque son las competencias que cada perfil debe tener. ¿Listo? Entonces,
Profe Edwin, ¿tú quieres explicar un poquito lo del tema del simulacro el sábado? Sí, señora, gracias. Muy amable, Joanita, por la intervención. A Juan Camilo, agradecerle por la muy bien ilustrada presentación que nos compartiste hoy. Muy provechoso, realmente pues se hizo un empalme importante de la temática con los postulados que aparecen en la circular que convoca, en la resolución que convoca a concurso. Sí se hizo la relación del por qué este tipo de competencias, desde lo emocional, desde el trabajo, desde la formación que se requiere del comportamiento y del accionar desde la persona como tal, y qué relación tiene con esos énfasis que se van a desarrollar en esta resolución. Agradecerte por estar siempre activo, por participar con nosotros en este espacio que hemos creado con mucho esfuerzo. Para el próximo sábado tendremos entonces el desarrollo del tercer gran simulacro. Vamos a hacer pues la metodología que siempre hemos desarrollado, y es encontrarnos, hacer un informe inicial sobre pues algunos elementos. A veces hacemos incluso informe social, político, sindical, pero sobre todo va a ser un informe muy general de cómo va a desarrollarse el simulacro. El ingeniero que está a cargo nos va a dar unas explicaciones de la forma como puede responderse. Si hay algunas novedades, pues nos las hará saber. Y la invitación es a que se dispongan, a que se preparen emocionalmente, pero también desde la casa o desde el sitio donde vayan a estar. Serían aproximadamente 1 hora a hora y media, son 20 preguntas únicamente. Y bueno, para que ustedes pues lo aprovechen, van a haber 4 módulos, se les compartió, 4 simulacros de este sábado en adelante, serían 4 para cerrar el ciclo. Se les pasó un cronograma de trabajo para finalizar el curso, aproximadamente para 40 días intensos. Juan Camilo creo que está cerrando hoy ¿Tú tienes otra sesión aparte de esta, Juan Camilo, o esta ya es la última? ¿Te consulto? No tenemos programado, veo varias personas pidiendo, yo creo que podemos pensarlo. De mi parte no hay inconveniente, pero estamos finalizando hoy. Perfecto. Entonces, como bien lo decía la doctora Joana, están en el canal de YouTube montadas todas las sesiones por módulos. Los enlaces se comparten explicaditos en un resumen que se hace y se comparte por los grupos. Y entonces los invitamos este sábado de 8 a 10 de la mañana para que desarrollen el simulacro. Les hemos pedido que desarrollen el simulacro 1 y el simulacro 2, porque la idea es que aprovechen todo el material, es gratuito. Y nos ha tocado tomar algunas medidas de precaución, porque lamentablemente pues nosotros hemos trabajado con toda el sentido misional, ¿cierto? Con toda la posibilidad de generar un espacio de retroalimentación, de encontrarnos, de compartir de saberes, una comunidad de práctica pedagógica, sin el ánimo de lucrarnos en ningún momento. Pero particulares lo han hecho y han intentado de pronto, pues, lo han intentado y lo han logrado y han engañado, estafado a personas, y nosotros, pues, para evitar que eso se siga presentando, vamos a mandar a los correos, ¿sí? A los correos que aparecen registrados en el simulacro 1 y 2, le vamos a enviar allí el correo del simulacro 3. Y a los que estén en sala ese día, les vamos a mandar por el link de la sala para que lo desarrollen, ¿verdad? Va a durar 3 días abierto únicamente, para que de esa manera no le quede posibilidad a los comercializadores fraudulentos de vender el simulacro. Entonces, esa es como la dinámica para el sábado. Los esperamos. Nuevamente, pues agéndense. Agradecerle nuevamente a Juan Camilo, a Joana, que es nuestra compañera líder y luchadora incansable en Bogotá y en toda Colombia para nuestro movimiento también de Integración Democrática. Es una gran ayuda. Bueno, esperemos pues que se solucionen algunos inconvenientes allí, la tengamos nuevamente colaborándonos desde la dirección, desde el tema jurídico, FECODE.
No sé si está Germán, los demás compañeros del MIT, saludarlos también. Germán, nuestro compañero del Movimiento de Integración Democrática en Atlántico, Germán Espinosa, desearles el mayor de los éxitos en esta posibilidad que tienes de llegar a la junta directiva de ese sindicato. Saludarlos a todos, no sé si cerramos ya, yo creo que ya son las 8:33. A ustedes desearles como siempre lo mejor y pedirles como siempre lo hacemos, evaluar el trabajo del Movimiento de Integración Democrática, pero una evaluación formativa, una evaluación que edifique, una evaluación reparadora, una evaluación que construya, que permita transformar elementos, por lo menos con una frase o una palabra que nos dejen en el chat, y agradecerles siempre. Buenas noches, Bueno. una última preguntita muy sencilla. Ustedes dijeron que iban a dar el link para inscribirse en el WhatsApp número 9. Mi pregunta es la siguiente: si yo me inscribo en el WhatsApp, si yo me inscribo en el número 9, ¿me sacan del 8? Porque estoy actualmente en el 8. Ok, bien, mira, ¿qué pasa? Que como los grupos de WhatsApp vienen de 1025, una vez se llena un grupo, creamos el otro. Si tú estás en el 8, no tienes ningún inconveniente de permanecer allí, porque en el 9 vamos a mandar lo mismo que mandamos en el 1, que mandamos en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8. La dinámica de varios grupos es porque se llenan los demás. Y nosotros lo que hacemos es replicarlo, en todos los grupos mandamos la misma información. ¿Listo? Gracias. Listo, entonces, espérenme que no he cumplido la tarea de mandarlo, ya lo voy a mandar el 9.